próximo domingo 10 a las 12 del mediodía te esperamos aquí en la Plaza de Colón de Madrid para concentrarnos en favor de la España constitucional, del futuro de nuestra nación frente a aquellos que quieren romperla y frente al gobierno rehén de los separatistas que negocia nuestra libertad, nuestra legalidad y nuestra convivencia. Buenas noches. Los números no dan para una moción de censura, salvo que algunos de los socialistas, escandalizados por su secretario general, decidan dar la cara. Así que habrá que pasar de los escaños a las plazas. La de Colón, concretamente, donde los líderes de la oposición, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, han ubicado el escenario definitivo para una exhibición de fuerza que debería bastar para que Pedro Sánchez, el presidente de 84 escaños y la hipoteca más cara del mundo, el hombre que prometió una cosa y la contraria sin ruborizarse, el maestro de la resistencia, convoque por fin elecciones. Nada parece peor en un político que el miedo a las urnas. Y si no es por miedo, ¿por qué no quiere Sánchez unas generales? Sí, por miedo. Por miedo a que su política de miras cortas y giros de 180 grados no haya convencido ni a los que le dieron 84 escaños en las pasadas elecciones. Por miedo a que los socialistas, a los que les duele España, lo manden al banquillo. Por miedo a que ese triángulo de PP, Ciudadanos y Vox, que ha cambiado la historia en Andalucía, llegue a la Cámara Baja y le diga que hasta aquí hemos llegado. Pero sobre todo, por miedo a perder ese poder que, como el color del dinero a un nuevo rico, parece haber deslumbrado al resistente Sánchez. Y todo, dirán en Moncloa, por unos puntos, los 21 puntos de Torra, que no han existido. Ojalá no existieran, porque entonces España estaría un poquito más protegida, más lejos del precipicio de lo que ahora está. Más noticias en titulares. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha declarado en una entrevista con la agencia EFE que está dispuesto a volver a la ley socialista de aborto de 1985, mantenida también durante los años de Aznar. Es la conocida como norma de supuestos. Atención también a las palabras de Maroto. El supuesto de aborto más habitual en España es el que sucede en el tercer hijo en un matrimonio o una pareja de hecho. Es decir, en España el aborto se está utilizando como una herramienta de conciliación y esto es brutal. La Comisión Europea ha rebajado hoy una décima su previsión de crecimiento para España, tanto en 2019 como en 2020, hasta el 2,1% y el 1,9%. También ha advertido de riesgos ligados a la mayor incertidumbre interna y externa. Repasaremos todos los datos en la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. España mantiene una tasa de crecimiento superior a nuestros socios comunitarios, superior a la media europea. Todos los organismos nacionales e internacionales prevén que se mantenga este crecimiento diferencial. Por fin, Eduardo Zaplana en libertad. La jueza del caso Erial ha acordado la puesta en libertad del expresidente de la Generalitat Valenciana, pero no lo hace por su estado de salud de extrema gravedad, sino porque ya no ve que haya riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Manifestar con la mayor rotundidad que nunca participé en las adjudicaciones de contratos de las que se me acusa de haber cobrado comisiones ilícitas. Nunca cobré un euro en sobornos o comisiones ilegales, ni me apropié ni distraje fondos o activos relacionados con la administración pública. No tengo ni he tenido ninguna cuenta en Suiza ni en ningún otro país fuera de España, ni a mi nombre ni al de terceros. En Andalucía, Vox presidirá la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento andaluz, por la que pasan los asuntos relacionados con la memoria histórica. Durante las negociaciones tras las elecciones en la región, Vox defendió la sustitución de esta ley por otra de Concordia. En Andalucía hemos conocido además un nuevo chiringuito de la administración socialista. En unos minutos se lo contamos. En página internacional, pendientes de todo lo que sucede en Venezuela. Nicolás Maduro mantiene el pulso. Esta semana iba a llegar ayuda humanitaria al país, pero el chavismo temía que esta entrada suponiera también una posible intervención militar. El ejército venezolano ha bloqueado el puente por donde se suponía que iba a entrar esa ayuda humanitaria. Y vamos a salir a las calles porque es el único recurso que le queda a los españoles de bien. Un gobierno rehén de los independentistas, con un síndrome de Estocolmo de la progresía española, porque esto al final es la agenda batasuna. Sí, señor. Esto es el complejo de la izquierda española que piensa que hay que dar algo a los independentistas y a los nacionalistas, porque la transición fue un pacto oscuro de las élites, fue en el fondo un borrón y cuenta nueva, no entienden nada.
Pablo Casado ha repasado la actualidad política con continuas referencias a una legislatura que ve agotada y también con críticas al presidente del Gobierno. Acusa a Sánchez de cometer una alta traición, por lo que no descarta presentar una moción de censura, aparte de movilizar a la gente en las calles. Mentiroso, traidor, felón, incapaz o desleal son solo algunos de los calificativos que le ha dedicado al presidente. Y mientras tanto, Sánchez ha vuelto a subirse al falcón para intentar dejar la polémica a sus espaldas y no tener que responder de ella. Ajeno a estos días de convulsión que vive España, el socialista ha aterrizado en Estrasburgo para acudir al Comité de Ministros de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. A pesar de que esté fuera de nuestro país, la sombra de la figura del relator le ha perseguido casi tanto como si fuese la suya. Ha sido preguntado por ello directamente, pero no ha mediado palabra. Sí ha querido enarbolar la bandera de la democracia española, enviando un mensaje a la oposición política. No se sostienen, dice, los falsos relatos. Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos, o cuando se defienden fórmulas simplistas, anacrónicas y ya fracasadas para resolver problemas complejos, la democracia se debilita y se resiente. Cuando se recurre a la mentira o a la manipulación, cuando se prueban, o mejor dicho, promueven agravios o nostalgias inventadas, la democracia se debilita y se resiente. En el Partido Socialista cuelgan el cartel de Se busca relator. El Sartadi ha vuelto a levantar hoy el teléfono para hablar con la número 2 del Gobierno, con Carmen Calvo. Una conversación en la que se han intercambiado más nombres sobre posibles relatores y para avanzar también en el contenido del documento que están trabajando. El separatismo ha lanzado un nombre, a su juicio, neutral: Xavier Domènech. No tiene ningún sentido estas reuniones. Nosotros, cuando nos reunimos, el vicepresidente Aragonés y yo con la vicepresidenta Calvo, en ningún momento se ha puesto sobre la mesa que el gobierno español tenga que decir cómo se tienen que reunir y de qué manera tienen que hablar los partidos catalanes entre nosotros. Esta situación nunca ha estado en ninguna de las reuniones. Sí que luego parece y se genera toda esta confusión sobre en qué espacio tiene que actuar el relator, pero para nosotros es clarísimo, el relator tiene que estar en la mesa de partidos de ámbito estatal. Según OK Diario, el gobierno de Sánchez accedió en sus negociaciones secretas a que los nacionalistas vascos también estén presentes en esa nueva mesa de partidos. El separatismo insiste en que esa mesa sea de carácter estatal, es decir, que se sienten también otros partidos que trabajan por la autodeterminación. Dentro de esto se enmarcaría al PNV. Su presidente, Andoni Ortúzar, señala la figura de un tercero como el camino hacia la solución en Cataluña. La historia también ha demostrado que todas las soluciones que han llegado desde la imposición han sido malas soluciones y han generado un problema mayor del que pretendían resolver. La historia nos enseña que es el diálogo la única manera de resolver los problemas, que hablando se entiende la gente. Vox abrió la puerta a aplicar el Código Penal a Pedro Sánchez por alta traición. La Constitución española ya aborda en el artículo 102 la responsabilidad criminal del presidente. Sánchez juró cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, algo que algunos le acusan de estar incumpliendo. Pero hay otra figura jurídica en el artículo 102, que es el procesamiento del jefe de gobierno por, si lo piden, una cuarta parte de los diputados en los supuestos de traición o en el caso de atentado contra la seguridad nacional. Pero las críticas no llegan a Pedro Sánchez desde los otros partidos, también desde dentro de sus filas. El expresidente del Gobierno, Felipe González, carga contra la mesa de partidos de Sánchez. El derecho de autodeterminación no está en la Constitución, no está en el ordenamiento jurídico, no está en el derecho europeo, no está en el derecho internacional. Por tanto, no es negociable. Habría que cambiar la Constitución, cosa a la que yo me opondría, para reconocer algo que no reconoce ningún país serio del mundo. No necesitamos relatores. Me preocupa mucho la degradación institucional. ¿Para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice o que los convoque cuando en el Parlamento sobran los notarios, los asesores jurídicos, la gente que toma nota? Y aquí estamos superando los límites del circo, que tienen una contención más o menos divertida, y estamos entrando en un aquelarre
que España no se merece. Felipe González ha sido el último, pero no el único. En el Partido Socialista, militantes y varones no están nada de acuerdo con los movimientos de su líder. Hay quien dice que del Partido Socialista solo PS, Pedro Sánchez. Ni una palabra. Pedro Sánchez guarda silencio, no dice nada sobre la figura del relator, de ese mediador que exigen los independentistas entre su gobierno y el de Pedro Sánchez. Alfonso Guerra fue muy contundente anoche. La pregunta es, ¿hay alguien ahí? Nadie ahí es capaz de comprender que están calcinando la democracia al atender los requerimientos de un grupo de salteadores de la nación. El histórico del PSOE es muy contrario a la figura del relator, igual que muchos miembros de su partido político. Cuando faltan 3 meses para las elecciones autonómicas, muchos de los varones del partido temen pagar estas cesiones al independentismo en las urnas. Que si quieren que haya testigos o que alguien lo relatemos, estamos todos los españoles, yo con unas ganas enormes de saber lo que se dice en público y en privado. La expectativa que se vaya creyendo que por no hablar con claridad, algún día va a ser posible que voten por su cuenta. Y es que eso ni en esta Constitución ni en ninguna del mundo va a ser posible. El presidente de Aragón, Javier Lambán, le advierte al presidente de los separatistas. Que son congénitamente desleales y que son congénitamente mentirosos y que no se puede uno fiar de ellos. Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta de Extremadura, ha preferido guardar silencio, pero no así en sus redes sociales, donde dijo ayer que las cosas que son difíciles de explicar son aún más difíciles de entender. El malestar existe, es evidente, tanto que ya se habla de crisis interna del partido. Esta cesión de Pedro Sánchez a Quim Torra no solo ha provocado una guerra en el PSOE, sino también una convocatoria de manifestación este domingo en Madrid con Ciudadanos, PP y Vox por esta polémica decisión del presidente. La figura del relator, uno de los puntos de los 21 que desveló Torra en un claro órdago a Sánchez, ha desatado la tormenta política que va a acabar con esa manifestación en la Plaza de Colón en la mañana de este domingo. Ese es el cartel, lo están viendo, el 10 de febrero a las 12 del mediodía en la Plaza de Colón de Madrid. Por una España unida, elecciones ya, es el lema que han acordado Partido Popular y Ciudadanos para esta concentración respaldada por Vox. Domingo 10 a las 12 del mediodía te esperamos aquí en la Plaza de Colón de Madrid para concentrarnos en favor de la España constitucional, del futuro de nuestra nación frente a aquellos que quieren romperla y frente al gobierno rehén de los separatistas que negocia nuestra libertad, nuestra legalidad y nuestra convivencia a cambio de permanecer en el poder. Por España, yo voy. Una manifestación que podría suponer el paso previo a unas urnas generales en España. Así lo considera Santiago Abascal, el líder de Vox, que en sus redes sociales lo ha calificado de esta forma, llegar a unas elecciones, obligar a Sánchez a llegar a estas elecciones. Y no tengo ninguna duda de que esta manifestación será histórica, determinante y que podría conducir, si todos nos damos cuenta de la emergencia que está viviendo España y acudimos el domingo, a que las elecciones fueran inmediatamente convocadas. Sin etiquetas ni carnet de partido, los políticos de PP, Ciudadanos y de Vox unidos defienden que es una concentración que pretende sumar a todos. El lema será por una España unida, elecciones ya. Nos vamos a estar allí todos los españoles que creamos en una España unida. No es una convocatoria de partidos, es una convocatoria para todos los españoles que piensen que por donde estamos yendo no es el camino y que hay que pararlo. Partido Popular, en su escrito remitido a la delegación del Gobierno, estimaba la participación alrededor de 20.000 personas. Pero ¿acudirán tantos, como dice la formación de Casado, o serán muchísimos más? Hemos salido a la calle a comprobarlo. Por supuesto que sí. Y sin ser español, abogo por la unidad de España. No. No lo sé, no lo he decidido todavía, pero me parece un motivo justo. No lo sé. No. Trabajo en el hospital. No. Sí, pienso ir a la manifestación, sí. Porque a España no se la puede vender tan barata. Porque yo creo que la unidad de España está en peligro. En el fondo estoy totalmente de acuerdo. Puesto que sí. Pues porque no estoy de acuerdo con el señor Sánchez. Sí. Y hay que demostrar a este gobierno lo que queremos los españoles, no lo que quiere el
ocupa de la Moncloa. Como toda la inmensa mayoría de la gente, ir allí para decir que convoca las elecciones y si no que se marche a su casa. Yo también. Y el problema no es solo eso, es que ha puesto al PSOE en una mina antitanque. Y si se gira a la derecha o a la izquierda, el PSOE va a volar por los aires. Si puedo, sí también voy. Los varones tienen que estar muy asustados ahora mismo. A mi madre que tiene 108, si no también la llevaba. Y si esta es la imagen que el PSOE quiere dar de cara a las elecciones, porque ahora mismo es Pedro Sánchez el que representa al PSOE en el gobierno. Si yo fuese el presidente, no estaría dando esta imagen de cara a las elecciones. Para el presidente del Parlament, Cataluña vive una situación de crisis sin precedentes. Ya en vísperas a que dé comienzo el juicio, Roger Torrent ha mostrado su desconfianza y denuncia irregularidades y vulneraciones de derechos. Reiterem, de nou, que cal una solució democràtica al conflicte polític, que la repressió no acabarà amb la voluntat immensament majoritària dels catalans i les catalanes d'exercir el dret a l'autodeterminació. I ens comprometem a treballar sense descans per un país en què els conflictes polítics es resolguin fent política i no mitjançant els tribunals. Se'ls acusa de rebel·lió, de sedició, de malversació i desobediència per haver organitzat un referèndum, per haver posat en mans de la ciutadania de Catalunya la decisió sobre el futur polític d'aquest país. Al llarg del procediment judicial s'han produït múltiples irregularitats i vulneracions de drets que no ens permeten confiar en la celebració d'un judici just. Pero la de este domingo no será la única manifestación que viviremos este mes de febrero. El separatismo ha vuelto a hacer una llamada a la agitación en las calles contra el proceso judicial de la llamada causa del Procés. 16 de febrero, tanto en Madrid como Barcelona, movilizaciones unitarias convocadas por los partidos independentistas de Junts per Catalunya, PDeCAT, La Crida, Esquerra y la CUP. Estará secundada también por las entidades de Òmnium Cultural, la ANC y los CDR. Una marcha en la ciudad condal encabezada por Quim Torra y el Govern. 12 de febrero arranca este juicio. Es la fecha definitiva que el Tribunal Supremo no piensa mover. El alto tribunal rechaza los argumentos de las defensas de los separatistas que solicitaban aplazar el juicio 3 semanas más, argumentando que tenían que garantizar una defensa justa y que no habían recibido la totalidad de la documentación. El tribunal desestima la petición de varias de las defensas en este sentido. Todas las defensas de los procesados reclamaron inicialmente un aplazamiento de este juicio cuando aún ni siquiera se conocía la fecha del mismo, una petición que fue rechazada. Una vez definido el señalamiento para el día 12, las defensas de Josep Rull, de Jordi Sánchez y de Jordi Turull por un lado y las de Junqueras y Romeva por el otro solicitaron de nuevo este aplazamiento para que el juicio comenzase el día 22, pero será finalmente cuando comience el día 12. El Partido Popular sostiene que los presupuestos son el pago al comunismo y la traición a España. El PP ha registrado este jueves en el Congreso su enmienda de totalidad al proyecto de presupuestos generales del Estado de 2019. También lo hará el PDeCAT, que también lo había anunciado ya a comienzos de esta misma semana porque dicen que no creen en los gestos políticos de Pedro Sánchez. La formación liderada por Casado ha recordado además que las propias cuentas han sido cuestionadas por organismos como el Banco de España. Estos presupuestos son el pago a la traición a España, es el pago económico a los independentistas para que continúen rompiendo España y es el pago económico al comunismo para que nos suban los impuestos. Y ayer vimos el pago político al independentismo, con la constitución de una mesa de partidos políticos con un relator o mediador para romper España. Y una vez más, los separatistas han vuelto a usar el Camp Nou como altavoz de sus reivindicaciones. Més que un club. Nadie podría decir que el lema del Barça no es el más apropiado. Y es que a día de hoy el conjunto azulgrana no solo ejerce de equipo de fútbol, sino que además es el principal altavoz del independentismo en el mundo. Los CDR ya lo habían avisado. Querían hacer del clásico de anoche un aquelarre antiespañol. Anima al Barça, pita al Real Madrid y reivindica la independencia llevando la estelada. Por los presos, llenemos el estadio de esteladas. Y vaya si lo hicieron. Pancartas, esteladas, globos amarillos, todo vale para que cualquier espectador del clásico recibiera la mayor propaganda secesionista posible. Pero este fenómeno no es nuevo. Hace mucho que los dirigentes del club están al servicio del aparato independentista.
¿Cómo es posible, si no, que esta pancarta apareciese hace unos días en el Camp Nou? Un cartel de esas dimensiones solo puede acceder y desplegarse si los operarios de seguridad lo permiten. Por tanto, Bartomeu es cómplice de que cualquiera que pusiera el televisor leyera cómo se califica a España de dictadura o de que se hablase de la autodeterminación como un derecho catalán. Pero hay más. Este fue el comunicado oficial del club el día del referéndum ilegal. El Barça quiso no jugar ante Las Palmas y, tras ser obligado a hacerlo, cargó contra la policía y la Guardia Civil. El Barcelona condena las acciones llevadas a cabo hoy en muchas localidades de toda Cataluña para impedir el ejercicio del derecho democrático. También lo hizo Piqué, entre lágrimas, acordándose además de Franco. En este país durante muchísimos años se vivió el franquismo, la gente no podía votar, soy y me siento catalán, y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña, porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años en los cuales no ha habido ningún acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado, ¿no? Por tanto, ¿deben permitir los aficionados del Barça que su club se convierta en el mayor altavoz del independentismo? ¿Qué pensarán todos aquellos culés que se sientan españoles? Al parecer, para sus dirigentes, son aficionados de segunda. Pedro Sánchez nombra a 374 altos cargos en 6 meses y ya van 707. Son 36 más que Mariano Rajoy. Pedro Sánchez ocupó la presidencia del gobierno y comenzaron las entradas y salidas de altos cargos en ministerios, empresas públicas e instituciones. El líder del Partido Socialista no ha escatimado y, tal y como se desprende del informe sobre declaraciones de bienes que han presentado los directivos públicos, recogido por ABC, al término de este 2018, el número de altos cargos nombrados por el Ejecutivo asciende a más de 700. Esto supone un incremento del 5,4% respecto a la era de Mariano Rajoy. Llegó Sánchez a la Moncloa y salieron 325 cargos y, a su vez, se incorporaron otros 375, por lo que, si hacemos cuentas, 50 más de los que se fueron. Uno de ellos es Sánchez, por lo que él nombró exactamente 374. Polémica en los medios de comunicación por las declaraciones de José María Llanos. El presidente de Vox en Valencia y posible aspirante a la presidencia de la Generalitat Valenciana ha prometido que, si tienen posibilidad de gobernar o de condicionar la política educativa en la comunidad, impulsará la sustitución del actual modelo de distribución de fondos entre centros de enseñanza por un cheque escolar entregado directamente a las familias. Los medios de comunicación lo están viendo, dicen que son cheques para que las familias que llevan a sus hijos a colegios privados, como por ejemplo este del Español, la receta educativa de Vox contra el mal gasto en la pública, cheques para colegios privados. Y hablamos de este escándalo, sobre esa receta educativa de Vox, precisamente con José María Llanos. Tenemos conexión telefónica con él. Señor Llanos, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo. Hemos conocido hoy la noticia y hay un poco de confusión. El resto de medios insiste que es una medida para colegios privados. ¿Es esto así? ¿En qué consiste realmente su propuesta? Bueno, en absoluto es así. Lo que pasa es que a veces, cuando se utiliza un titular sobre una noticia de forma parcial, pues la noticia no es tal o es falsa directamente. Tampoco es nuevo. Vox propone ya desde hace 5 años, desde la aparición de nuestro partido, propone el cheque escolar, es decir, propone la libertad de elección de centro por parte de los padres, por parte de las familias, para que pues puedan elegir entre lo que es una enseñanza pública, una enseñanza concertada o una enseñanza privada. ¿Con qué recursos y cómo se financiaría ese cheque escolar? Bueno, evidentemente no soy yo el experto que tiene que decir cómo se aplicaría. Lo que son las medidas que propone nuestro programa es que los impuestos que estamos pagando las familias para que se escolaricen a nuestros hijos, pues bueno, de alguna manera se revierta en las familias, es decir, obviamente no se les entrega en mano. Cuando se habla de poner a disposición, se habla evidentemente, y así lo dicen las 100 medidas urgentes de Vox para España, que se ponga a disposición del colegio que hayan elegido los padres. Mire, nosotros estamos convencidos de que esto genera competencia, que esto defiende la libertad de elección por parte de las familias y, de alguna manera, dentro de esa competencia fomenta, pues bueno, la
la innovación, fomenta la excelencia, tanto en la escuela concertada como en la privada, como también tendría que ponerse a ello la pública. ¿Por qué cree que siempre las medidas de Vox acaban siendo manipuladas por algunos medios de comunicación? Bueno, siempre, si me permite que le diga, no, últimamente o ya hace, si acaso, un par de años, antes simplemente no se nos nombraba. Ahora lo que ocurre es que, como lo que proponemos parece razonable, es sentido común y quizás a nadie se le había ocurrido, a nadie se había atrevido a decirlo en voz alta, pues bueno, los que están en este mal llamado consenso o en lo políticamente correcto tienen que buscar alguna manera de atacarnos. Fíjese usted, no es lo mismo poner en un titular que nosotros queremos conceder el cheque escolar a los colegios privados que decir que defendemos la libertad educativa para que el cheque escolar se pueda dar a toda la enseñanza y que dependa esa elección de la libre, valga la redundancia, elección de los padres. Y otra cuestión que nada tiene que ver con este asunto, pero sí que es un tema que marca nuestra agenda política. Usted, como presidente de Vox Valencia, ¿va a movilizar a sus militantes para la concentración de este domingo en Colón? Por supuesto, estamos preparando ya la salida de autobuses desde aquí, lo hemos notificado a todos los afiliados por todas las redes posibles y bueno, estamos tanto, en fin, desde que salió la noticia de la convocatoria hasta última hora, estamos preparando pues eso, que todos nuestros afiliados tengan la oportunidad de acompañarnos a esa gran manifestación en Madrid frente a la traición, frente a un gobierno que nos quiere arrebatar España. Señor Llanos, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Ha sido un placer. Buenas noches. Pablo Casado, presidente del PP, ha declarado en una entrevista con la agencia EFE que está dispuesto a volver a la ley socialista del aborto de 1985, mantenida también durante los años de Aznar. Es la conocida como norma de supuestos, es decir, que se podría realizar esta práctica en casos de violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre o malformación en el feto. Creo que tenemos que hacer un análisis de qué sociedad estamos construyendo y, sobre todo, que eso a la izquierda se le da muy mal. Si queremos financiar las pensiones y la salud, debemos pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos. El Partido Popular apuesta por una cultura progresista a favor de la vida. Además, porque España es un país con un invierno demográfico que pone en riesgo el sistema de pensiones, así como el sistema de salud y de prestaciones públicas. Sobre estas declaraciones de Casado también se ha manifestado Javier Maroto. El vicesecretario de Organización del partido cree que el debate es muchísimo más amplio. Atención a sus palabras. Dice que quien más aborta en España son las parejas. El supuesto de aborto en España más habitual no es el de jóvenes mujeres que han podido tener un descuido o una noche loca en su juventud. No es ese caso, ni mucho menos. El supuesto de aborto más habitual en España es el que sucede en el tercer hijo en un matrimonio o una pareja de hecho. Es decir, en España el aborto se está utilizando como una herramienta de conciliación y esto es brutal. Por fin, Eduardo Zaplana en libertad. La jueza del caso Erial ha acordado la puesta en libertad del expresidente de la Generalitat Valenciana, pero no lo hace por su estado de salud de extrema gravedad, sino porque ya no ve que haya riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Según fuentes de la investigación, se le han bloqueado otros 6.700.000 euros que tenía escondidos en el extranjero y que supuestamente proceden de actividades delictivas. El exministro del Partido Popular se encontraba en prisión provisional desde que fue detenido el 24 de mayo. La juez ha puesto como condición para la libertad del exministro la entrega de su pasaporte, una circunstancia que podría retrasar el trámite de su puesta en libertad, dado que Zaplana lo guardaba en su domicilio de Benidorm y tendrá que ser un familiar quien lo localice y le ponga a disposición de la magistrada. Esta le prohíbe salir del territorio nacional y ha decretado comparecencias periódicas en el juzgado para firmar. Manifestar con la mayor rotundidad que nunca participé en las adjudicaciones de contratos de las que se me acusa de haber cobrado comisiones ilícitas. Nunca cobré un euro en sobornos o comisiones ilegales, ni me apropié ni distraje fondos o activos relacionados con la administración pública. No tengo ni he tenido ninguna cuenta en Suiza ni en ningún otro país fuera de España, ni a mi nombre ni al de terceros.
Y hablamos ya con José Luis Bayo, expresidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular y el mismo que se encargó de recoger firmas para solicitar la libertad de Eduardo Zaplana. Señor Bayo, muy buenas noches. Muy buenas noches, hola. Tras 9 meses largos en prisión, Zaplana en libertad, ¿cómo se lo ha tomado la familia? ¿Ha podido hablar con ellos o con el propio expresidente? No, con el presidente no, con los familiares y su entorno sí, pues evidentemente con alegría porque estamos ante un momento de indefensión por parte del expresidente Zaplana y porque corría riesgo, como en varios informes que se había hecho por el jefe de hematología de la FE, en el que se veía que estaba en peligro de vida el expresidente. Evidentemente, ante este auto de liberación del expresidente, pues evidentemente lo que podemos achacar es que haya llegado tarde, pero por lo menos estamos satisfechos de que hoy por hoy ya esté en libertad el expresidente. A pesar de que Zaplana ya no esté encarcelado, presentarán una querella contra la jueza. Dice que no toma esta decisión por motivos médicos. Pues estamos en proceso de evaluar dicha querella por haber vulnerado los derechos fundamentales del expresidente Zaplana y veremos en los próximos días las actuaciones y ya nos coordinaremos ya con el expresidente para y ve en trámite de su defensa el poder tramitar dicha querella contra la jueza. ¿Cuál es el estado de salud de Zaplana? Sabemos que sigue ingresado en la FE, ¿continuará allí o podrá volver a su casa? Pues eso ya dependerá de los informes médicos del jefe de hematología de la FE, que el presidente pueda salir y recibir esa atención médica en domicilio, o si por el bien de salud del presidente tendrá que estar ingresado hasta que pueda tener mejor comparecencia. Lo importante es que la situación en la que se estaba dando hasta la fecha de hoy, pues evidentemente se ha hecho, yo creo que un proceso la jueza dicta que no se ha hecho por humanidad. Lo que esto ponía en tela de juicio era las excarcelaciones que se estaban haciendo por parte del gobierno Sánchez a exterroristas con delitos de sangre, y lo cual acarreaba desde luego una injusticia a niveles galopantes para la democracia española. Lo que yo creo que en estos momentos han visto ante la realidad de lo que estaba sucediendo, ante la claudicación del gobierno central, y evidentemente yo creo que no ha quedado otra que tomar medidas en el caso del expresidente Zaplana. La jueza ha dicho que nunca le ha negado pruebas médicas. ¿Es esto así? ¿Lo comparten? No, si las pruebas médicas evidentemente no se han negado. Lo que no estaba de acuerdo la juez de instrucción número 8 de Valencia era en los informes que se presentaban por parte de los médicos de hematología de la FE, en el que ponían en riesgo el que permanecía el expresidente en instituciones penitenciarias, que eso ponía en riesgo de vida al expresidente, lo cual era una verdadera barbaridad. Y el hecho de tenerlo incomunicado durante todos estos meses en los que ha estado bajo medicación, no dejando el día de Nochebuena pues tener la visita, por ejemplo, de la arzobispo de Valencia. Es decir, ha habido una serie de actuaciones, de gestos por parte hacia el expresidente Zaplana que evidentemente estaba fuera de todo ámbito jurídico, sino era mínima cuestión de humanidad. Pues José Luis Bayo, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Solo. Casi 300 días en prisión sin haber sido todavía juzgado. El caso de Zaplana pone en entredicho la figura de la prisión preventiva aplicada a personas enfermas. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Eduardo Zaplana no dormirá esta noche en su casa porque vive desde hace 51 días en un hospital, pero podrá al menos recibir la visita de su familia o la de un capellán, medidas que hasta ahora se le habían negado. Eduardo Zaplana está acusado de gravísimos delitos, cohecho, falsedad documental, blanqueo, malversación, pero todavía no ha sido juzgado, ni por tanto condenado. Eduardo Zaplana debe, si es encontrado culpable, pagar el daño que ha hecho a la sociedad, hacer frente al fraude en que se convertiría de golpe su gestión al frente de la Generalitat y en general toda su
su carrera política. Pero lo que no debe hacer Eduardo Zaplana es pasar los que pueden ser los últimos días de su vida en la cárcel sin haber tenido antes un juicio con sentencia firme. Y quizá tampoco entonces, porque incluso los más de 6 millones de euros que la juez de instrucción considera que Zaplana y otros de los acusados podrían tener en paraísos fiscales se quedan pequeños cuando se habla de la vida, del final de la vida de una persona. Porque la misma justicia que ha mantenido 259 días privado de libertad a un hombre enfermo permitió la total liberación de un asesino, de un secuestrador como Bolinaga, en nombre de razones humanitarias. La libertad de Eduardo Zaplana llega a tiempo para que pueda volver a sentir la compañía de su familia, pero muy tarde, demasiado tarde, para restaurar la dignidad de una justicia que ha mantenido encerrado a un hombre presuntamente culpable, pero ciertamente enfermo. No se aprecia delito en la tesis de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno por los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y tráfico de influencias por su tesis doctoral, al no ver infracción penal alguna por los hechos. La Sala Segunda del Alto Tribunal ha seguido el la que lo hace por encima de la media. Escuchen. La necesidad de abordar reformas estructurales que permitan a Europa y a los Estados miembros aumentar su capacidad de crecer de forma equilibrada e inclusiva, beneficiando al conjunto de la población. España mantiene una tasa de crecimiento superior a nuestros socios comunitarios, superior a la media europea. Todos los organismos nacionales e internacionales prevén que se mantenga este crecimiento diferencial durante el año 2019 y estamos, por tanto, en un buen momento para abordar estas reformas estructurales que nuestro país necesita. Pero la Comisión Europea ha rebajado hoy 1/10 su previsión de crecimiento para España tanto en 2019 como en 2020, hasta el 2,1% y el 1,9% respectivamente. Ha advertido de riesgos ligados a la mayor incertidumbre interna y externa. La proyección de la Comisión para este año es ligeramente más pesimista que la del Gobierno, que estima que el Producto Interior Bruto avanzará en un 2,2% en el ejercicio. Por su parte, la industria vuelve a mostrar claros síntomas de agotamiento. Hoy el Instituto Nacional de Estadística apunta a que la producción industrial sufrió una caída del 6,2% interanual. Nunca se había visto este hundimiento desde el año 2012. Todos estos y otros datos en nuestra pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el día ha estado lleno de noticias económicas y vamos a analizar algunas de las más importantes del día de hoy y de toda la semana a lo largo de los próximos minutos. Y empezamos con este palo a la concertada que ha anunciado el Ministerio de Hacienda. Si ustedes han estado siguiendo las noticias ya habrán visto que la titular de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, habla de que no sería correcto deducirse las donaciones realizadas a los colegios concertados. Y dirán ustedes, ¿y esto qué significa para los padres que están llevando a sus hijos a estos centros? Bueno, pues en la práctica, asumiendo de aproximadamente unas cuotas de 100 euros al mes, estamos hablando de que las deducciones a final de año son de 400 euros. Es decir, el IRPF de las familias se abarata 400 euros en virtud de esas deducciones. Claro, si ahora toca devolverlas, estamos hablando de que los ejercicios que podrían entrar en el cálculo de Hacienda serían de 2015 a 2018 y estaríamos hablando de que cada familia tendría que devolver 1.600 euros, que no es ninguna broma, sobre todo sin aviso y de la noche a la mañana. Hay que tener en cuenta además que los borradores que Hacienda entregaba a los contribuyentes partían de que se hacían esas deducciones y aparentemente no encontrar ningún problema en ello. Por lo tanto, se abre un escenario de incertidumbre. Hay gente que plantea la necesidad de hacer ya una paralela para quitarse problemas con Hacienda, pero también hay muchas personas que, atándose precisamente al hecho de que los borradores de Hacienda reconocían esas deducciones como algo perfectamente legítimo, aconsejan esperar, aconsejarse bien, y desde aquí es un poco el mensaje que enviaríamos a todos esos padres, porque la verdad es que el golpe de Hacienda puede ser muy importante. Desde luego, pero digo, ¿cuál es la situación económica general?
Bien, pues vamos a cambiar del tercio, vamos a ampliar el foco y vamos a mirar cómo está la cosa a nivel económico en todo el país, porque en los últimos días hemos conocido algunas cifras más que preocupantes. Empezamos por la primera. El gasto público se ha multiplicado por 4 en el último trimestre del año. Estamos hablando de un aumento que no tiene precedentes ni siquiera en los años de la burbuja. Entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, la subida al gasto público 4 veces superior que la del ejercicio anterior, 2017. De modo que las administraciones públicas vuelven a las andadas y cada vez gastan más. Un buen ejemplo de ello: entre septiembre y diciembre se crearon 45.000 empleos públicos, es decir, de media 10.000 nuevos empleados públicos todos los meses del último cuatrimestre del año. Algo está cambiando y no parece que sea a mayor rigor fiscal. En enero, además, hemos conocido las cifras del paro, ya las escucharon aquí en este programa hace apenas unos días, en el informativo: 200.000 afiliados menos y 85.000 parados más, de modo que ahí también hay razones para el nerviosismo y, qué duda cabe, ahí está encima de la mesa las dudas sobre los presupuestos generales del Estado, porque cada vez hay más críticas a los planes del Ejecutivo y se habla de que los planes fiscales de 2019 tienen un agujero de 10.000 millones de euros. Y también esta semana hemos conocido un informe del BBVA demoledor. ¿Qué es lo que dice exactamente? Sí, así es. Bueno, este informe del BBVA llega un poco en el marco de lo que son las revisiones trimestrales del rumbo que sigue la economía, pero la verdad es que esta semana nos hemos quedado de piedra al comprobar que la revisión del crecimiento, de los objetivos fiscales, de los objetivos de empleo, toda la revisión es a peor, y por lo tanto esto confirma que hay indicadores para el pesimismo en este año y las cosas ya no van a seguir como en los últimos años, donde la economía española está funcionando mucho mejor. Vamos a ver, el aumento del déficit que anticipa BBVA puede ser de 12.000 millones, antes estábamos hablando de 10.000 millones según la mayoría de las estimaciones, pero es que BBVA directamente se va a los 12.000 millones de euros. Por otro lado, se habla ya de que la subida del salario mínimo está destruyendo empleo. En concreto serían 160.000 empleos a lo largo del año, pero es que lo que sí sabemos ya es que el primer día de aplicación del nuevo salario mínimo, que tiene un 22% más de coste que el año anterior, se produjeron 600.000 bajas en la seguridad social. Y para terminar, atención a esto, la reducción del PIB por la incertidumbre jurídica, por la incertidumbre política, por todo el lío que tenemos a nivel nacional en el Congreso, las Cortes sin presupuestos, a nivel territorial en Cataluña. Bueno, todo esto está restando a la economía española 10.000 millones de euros de crecimiento todos los años desde 2016. Es decir, el PIB podría ser 10.000 millones de euros más grande sin todos estos nubarrones que se ciernen sobre la economía española. Pues Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias por todos estos datos económicos. Hasta la semana que viene. Nos vemos el próximo jueves. Eso es. Y en Andalucía, Vox presidirá la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento andaluz, por los que pasan asuntos relacionados con la memoria histórica. De este modo, el partido que lidera Francisco Serrano en esta comunidad autónoma será el responsable de las competencias en materia de memoria histórica, entre otras. Durante las negociaciones, tras las elecciones en Andalucía, Vox defendió la sustitución de esta ley por otra, por la Ley de Concordia. Así, en su primera propuesta del acuerdo de investidura con el Partido Popular, la formación consideraba que la actual ley impone de forma totalitaria una visión sesgada de la historia andaluza entre el año 1931 y 1982. Ya dijimos adiós al socialismo en la Junta de Andalucía, pero parece que no nos hemos despedido de sus polémicas. Se ha conocido un nuevo chiringuito de las administraciones con gastos y subvenciones millonarias. Parece que las aguas en el Partido Socialista todavía no se han calmado. Tan solo han pasado 3 semanas desde que la que fuera líder de los socialistas en Andalucía abandonase su cargo y hoy un nuevo escándalo en la Junta vuelve a salpicar al Partido Socialista. Esta vez por la creación de una agencia andaluza de cooperación internacional para el desarrollo, algo así como una administración paralela del gobierno andaluz. Con un personal fijo de 63 personas y 7 coordinadores en el exterior, esta agencia se ha convertido en los últimos años en uno de los chiringuitos políticos estrella de la Junta. Y esta agencia andaluza, transformada en una suerte de embajada oculta de la Junta, paga colegios, seguros de salud y hasta viajes a sus expatriados, según figura en el presupuesto de la Junta de Andalucía del año pasado. También los gastos de personal se encuentran entre los documentos. Están presupuestados en 3,3 millones de euros, correspondiendo 2,5 millones a los sueldos y salarios. El resto, un importe que se eleva a algo más de 860.000 euros, corresponde a los seguros sociales a cargo de la agencia y otros gastos sociales como seguros de salud, escolarización y algunos viajes anuales. Y presten mucha atención porque las subvenciones también son bastante generosas. Las cuentas en este apartado se elevan a un importe de 39,3 millones de euros.
Una suma de algo más de 1 millón de euros mayor que lo presupuestado para el año 2017. Pero estos escándalos no quedan aquí. También crecen los arrendamientos de las oficinas en el exterior y la cantidad presupuestada en asistencias técnicas para la digitalización de la agencia. La mayor parte de este dinero lo destinan a contratos de servicios de vigilancia, limpieza de la sede social, asistencia técnica, electricidad, mantenimiento informático y hasta para viajes al extranjero. Visto lo visto, ¿cuál será el próximo escándalo de los socialistas? La tragedia vuelve a ser protagonista en las carreteras españolas. 5 fallecidos en un accidente de Sevilla. A primera hora de esta mañana, en la carretera A394, la que une localidades sevillanas de la Liutrera, se ha registrado un accidente de tráfico entre un camión articulado y una furgoneta en la carretera. 5 víctimas que murieron en el acto, vecinos de las Cabezas de San Juan y que tenían entre 19 y 48 años. Regresaban hasta sus casas después de una jornada de trabajo. Por su parte, fuentes del servicio de emergencias han precisado que el conductor del camión ha resultado herido de gravedad y que fue trasladado al hospital con contusiones en el tórax y fracturas. El Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan ha decretado 3 días de luto y la Guardia Civil investiga las causas del accidente. Pasan a disposición judicial los 7 magrebíes y ocupas detenidos como presuntos autores de la agresión sexual a una joven de 18 años en Sabadell, en Barcelona. El Cuerpo Autonómico de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación y de momento no se descartan más detenciones. Estas imágenes que están viendo se corresponden a la nave donde estos detenidos vivían y en donde supuestamente habrían llevado a la joven. El escenario de una salvaje agresión sexual, cuenta La Vanguardia. Según las últimas informaciones, la víctima habría reconocido a uno de los agresores por su voz, identificándole como el que la acosó en el bar y el que la llevó por la fuerza a esta nave. La zona donde se habría producido este suceso coincide con el lugar donde desapareció hace 4 años Carolina del Valle, cuando aún era menor. Así lo ha denunciado su madre esta mañana en una entrevista en televisión. Y buenas noticias en medicina. Una científica mexicana ha conseguido eliminar al 100% el virus del papiloma humano. Eva Ramón Gallegos es una investigadora del Instituto Politécnico Nacional de México y a través de diferentes estudios moleculares pudo comprobar que el virus se eliminaba con terapia fotodinámica. Se trata de un trabajo que ha realizado durante 20 años y que ha conseguido erradicar el virus de 29 pacientes de la Ciudad de México. El 37% de los artículos de la Ley de Igualdad LGTBI que presentó Podemos en el Congreso choca con la legalidad vigente. Tras la toma en consideración de la propuesta, diseñada por el lobby del sector, la Comisión del Congreso encargada de su estudio ya ha tumbado o modificado 65 de los 99 puntos que la componen. Redacción de informativos, Pepe García Saavedra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Los letrados del Congreso han indicado que 23 de estos artículos son ilegales y que otros 14 tienen difícil encaje en el ordenamiento jurídico. La mayoría de los artículos han sido o bien modificados o tumbados en el proceso de enmiendas. No habrá, por ejemplo, una agencia estatal contra la discriminación LGTBI, como tampoco habrá un centro de memoria para este colectivo. En sanidad no habrá una atención específica a lesbianas y bisexuales y todos los puntos relativos al ámbito de la justicia han sido eliminados, así como el de la obligación de formación para los docentes en el respeto a la diversidad sexual. Podemos ha ido modificando y cediendo en la mayoría de los aspectos relativos a esta ley. Sin embargo, hay uno en el que dará la batalla hasta el final, es el relativo a la autodeterminación de género. Esto es que cualquier persona podrá decidir en cualquier momento qué género es el que tiene, sin necesidad de un cambio registral. Pepe, gracias y muy buenas noches. Seguimos muy pendientes de todo lo que sucede en Venezuela. Nicolás Maduro mantiene el pulso. Esta semana iba a llegar ayuda humanitaria al país, pero el chavismo temía que esta entrada suponiera también una posible intervención militar. El ejército venezolano ha bloqueado el puente fronterizo, lo están viendo de tienditas, que une el país caribeño y Colombia. Se trata de la vía por donde iba a pasar esa ayuda humanitaria, una moderna infraestructura sin estrenar. 2 containers y una cisterna bloquean el paso. El puente
puente fue bloqueado tras la llegada de soldados en vehículos blindados con la misión de vigilar la frontera. Al menos 3 personas han resultado heridas cuando un vehículo blindado derribó unas motociclistas. Y Estados Unidos podría retirar las sanciones contra los militares venezolanos que apoyen a Guaidó. Así lo ha declarado hoy el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. De esta forma, Estados Unidos anima a los militares a romper con el líder chavista Maduro y que opten por Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Si lo hacen, retirarán las sanciones contra cualquier cargo militar que apoye la democracia. Pero también ha enviado advertencias. Si las Fuerzas Armadas mantienen su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, el círculo financiero internacional se cerrará por completo. Bolton insta a que se tomen las decisiones acertadas. Y el hermano de Maduro pedía tomar los fusiles, las armas para ante una posible intervención militar en Venezuela. Ya les hemos contado a lo largo de toda esta semana. Cada vez son más los que se unen a ese reconocimiento de Juan Guaidó. Vamos a escuchar al hermano del chavista. Dispuestos y dispuestas, compañeros y compañeras, para enfrentar en el terreno que sea necesario los intentos del imperio y sus aliados de invadirnos, de desatar una guerra en nuestro territorio. Si tenemos que tomar los fusiles, los tomaremos. Los reconocimientos a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela son cada vez más y mayores. Esa intervención militar en Venezuela, nuestro gobierno, Josep Borrell, la descartaba esta semana. Esto es algo, el apoyo militar es uno de los principales pilares sobre los que se sostiene el líder del chavismo, Nicolás Maduro. Y también lo hizo en su día Nicolás Maduro, amenazando, un tanto irónico, a Guaidó, y ayer también lo hacía Diosdado Cabello. Escuchen. Cuando lo escuché ayer decir, o anteayer, que no le temía una guerra civil, mire, señor Guaidó, usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted o yo. No sabe qué se siente cuando una bala pega a 3 centímetros o una cuarta de donde está usted. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también ha tenido unas palabras para Venezuela. El líder del Ejecutivo ha abogado por una Europa a la altura del desafío de Venezuela. En el ámbito migratorio, señoras y señores, tenemos que garantizar la integridad y la seguridad de nuestras fronteras. Pero también, y quiero subrayarlo, tenemos que garantizar los derechos de todos los seres humanos, aunque sean migrantes y demandantes de asilo. Siria, o más recientemente Venezuela, son la evidencia más reciente de un drama, de una catástrofe que se repite a lo largo de la historia con distintos nombres y distintos protagonistas. Europa tiene que estar a la altura de este desafío. Theresa May y Juncker acuerdan reunirse antes de que acabe el mes para intentar desbloquear el Brexit. Un acuerdo en el que la Premier británica exigirá a Bruselas reabrir el acuerdo para que Reino Unido salga de la Unión Europea. La Comisión Europea insiste en que el bloque comunitario no está dispuesto a modificar la cláusula de salvaguarda diseñada para evitar una frontera entre las dos Irlandas tras ese Brexit. La Cámara de los Comunes acordó hace apenas 2 semanas una enmienda que insta al Gobierno a buscar arreglos alternativos. La Unión Europea ha rechazado renegociar cualquier punto del texto acordado el pasado noviembre, aunque eso sí, Juncker sí que está abierto a hacer modificaciones en la declaración política anexa al acuerdo, siempre, eso sí, sin carácter vinculante. Miramos ahora hacia Australia. Cae en una semana el agua de un año entero. En el noroeste se ha registrado 1 metro de lluvia en 10 días. Nunca antes se había visto algo igual en la zona. Esta zona se vio afectada por varias jornadas de fuertes lluvias que causaron 2 muertes, más de 600 personas desplazadas, miles de hogares inundados y la invasión de cocodrilos y serpientes en las zonas urbanas. Las 2 víctimas son 2 hombres de 21 y 23 años. Las 11.000 viviendas continúan a día de hoy sin tener electricidad. Fue uno de los nombres propios en aquellos días grises, en los que los ojos de toda España miraban hacia Almería buscando a Gabriel Cruz o a Coruña para localizar el cuerpo de Diana Quer. Elton, el perro de la Guardia Civil que encontró ambos cuerpos,
se retira. La Benemérita ha despedido con honores al carismático animal especializado en la detección de restos biológicos y parte del servicio cinoecológico de la Guardia Civil desde hacía más de una década. La historia de este pastor belga se remonta hace una década, como decimos, se ha trabajado en más de 500 casos junto a la Guardia Civil. Se jubila después de 11 años de servicio a sus espaldas. Y nosotros nos despedimos ya, pero volvemos mañana a las 8:30 con más información. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Mientras tanto, les dejamos, como siempre, con Tiempos Modernos y luego el mejor análisis de toda la actualidad política en El Gato al Agua. Hasta mañana.